The sound. Bien, pues estamos con Luis Jongueras, una eminencia de la peluquería. El programa First Down está ya llegando a su temporada final de este 2014, en el que hemos estado teniendo personalidades importantísimas del mundo de la cultura, escritores, pintores y, como no, tenemos a un artista muy completo. Hoy en su casa, Luis Jongueras. Buen día, buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a entrar muy de lleno en tu persona. Muy bien, adelante. Adelante. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Yo creo que esta pregunta casi nunca te lo han hecho. ¿Cuál era la imagen que tenía de niño Luis de su padre? Sí, no me la han hecho nunca. Bueno, yo tenía la imagen de ser una persona la que mandaba en casa, pero siempre escuchando a mi madre, o sea, muy respetuoso, muy natural y siempre un amigo. Esto es lo que veía. ¿El ballet qué era para ti? El ballet no lo conocía. Y cuando hay gente de Esparraguera que dice que tenías inquietudes por el baile, por el ballet, No, ¿a qué se refieren? Se refieren a que yo iba a la fiesta mayor al bailoteo, pero de ballet, el ballet arte, nada, el bailoteo. El bailoteo. Vale. Y del bailoteo resulta que eres un chico que no paras quieto. Sí, muy nervioso siempre. Inquieto, y ya todavía ahora... Y aún vamos inquietos por la vida. Y sé que me esperan, o sea... Tranquilo. Bueno, a ti te esperaban, pero en todas partes, porque según se cuenta, el dedo casi lo dejas inutilizado de tanto usarlo. Hubo una época de tu vida que viajaste mucho a dedo. Sí, hubo una época, bueno, como 2 años, con la mochila. Entonces no había facilidad para los viajes. Correcto. Y a dedo, desde la carretera, pues me fui a París. Atravesando Francia en 5 días. Bueno, bien. Fue una gran experiencia. La primera fue una gran experiencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué París? Porque era lo más cercano. París era la capital del mundo en los años 50. Uy, pues de ahí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue tu primer trabajo después de todas esas andaduras? Porque tú empezaste muy joven. Antes de estas andaduras antes de estas andaduras, en mi barrio había paradas de encants. ¿Los encantes? Los encantes. Y yo me encontré un trabajillo que era vigilar las paradas cuando las señoras que lo llevaban tenían que ir a hacer la comida. O sea, yo vigilaba, como no se podía cerrar, porque era ¿En la calle? Una parada en la calle, pues yo vigilaba y vendía alguna cosa. Me anotaba el precio de las cosas y vendía. Ese fue su primer trabajo. ¿Y cómo? No sé si fue este o el dibujar crismas. Ah, eso es interesante, eso sí que no lo hemos leído. ¿Dibujabas crismas? Yo en una revista americana leí que empezaba una costumbre en Estados Unidos de por Navidad enviar una felicitación a los amigos y a la familia. Ajá. Y aquí en España no había crismas. Y entonces yo compré cartulina, la corté con una especie de gilet, no había cutters, y dibujando a mano me dibujé pues unos crismas, ideas de Navidad. O sea, crismas hechos a mano y una librería me los compró. Qué bueno.
y me pagaban 5 pesetas por cada... Ya era dinero, ¿eh? Era su dinerito. Cuidado, No, que eso era dinero entonces. De no tener nada, a tener 5 pesetas por Christmas. Hay una fase de tu vida por la cual los dulces los tuviste muy cerca. Y Sí. fue una orientación paterna. Pero esto fue una semana. Bueno, Justo porque una tú no semana. quisiste, según tengo entendido. Hombre, es que lo que había allí primero, yo era hombre de campo, de montaña, del fin de semana ir a las montañas, o en fin, cosas siempre al aire libre. Y allí estaban en un taller bajo tierra, 9 o 10 horas, porque antes no se trabajaba 8 horas al día. Antes se trabajaba mucho más. Y estaba allí ahogado, no pude más. Y además, la gente que había allí trabajando era... Yo era un chico de la calle, pero yo allí escuché cosas y vi actuaciones que eran peores que yo conocía. Y dije, aquí no es ambiente para mí. No me encontraba. No, un hombre... Una semana y fuera. Una semana y fuera. Fuera. Entonces, la concepción de Trotamundos en aquella época, ¿qué era para ti? No, ser un ser libre. Yo siempre he sido un ser libre. O sea, había franquismo, no había libertad política, pero yo siempre fui un ser libre que fui a mi aire. Montjuïc era una montaña semisalvaje, o casi salvaje. Y ahí íbamos a caminar, a jugar a escondite, o con bicicleta. O sea, Montjuïc era nuestro parque. Porque en la calle jugábamos a pelota en la calle o íbamos a Montjuïc. Bien. Fíjate que hemos estado hablando de tu época de Sí. infantesa, Sí. muy joven. Pero vamos a partir de otro lugar. Vamos a posicionarnos un poquito más arriba, aunque en aquella época, señores, cuando en los años 50 decían que eras mayor de edad, tenías que ser mayor de 20 años. O sea que aquí volvemos. Pues continuamos. Y continuamos, en este caso, con el primer afincamiento real de un monstruo como él, en el que sus manos eran el todo. Empiezas en casa. ¿Cómo convences a la familia para que te dejen hacer cosas o barbaridades, entre comillas, con ellos? Mi padre era bastante liberal dentro de una seriedad. Yo tomaba iniciativas y él me las respetaba. Así de fácil Tuve fue, suerte, sí, tuve suerte. No tuve que luchar. ¿no? No. Entendió que quisieras ser peluquero. Bueno, como pastelero dije que no, y él me dio la razón, me dijo, tienes razón. ¿Por qué no pruebas peluquería? Porque yo soy modisto, yo tengo muchas clientes, mira, a lo mejor alguna puede ser cliente tuya. Y efectivamente probé la peluquería y caí en un lugar donde había todo chicas jóvenes. O sea, aquello fue un paraíso para un chico de 14 años. Entonces yo dije, este es mi mundo, el mundo de las mujeres, la peluquería. Y por eso fui peluquero, por la mujer, por lo mucho que me atrae la mujer. Eso es un poco donde vamos a entrar. Un hombre con la sangre muy caliente, las manos que no paraban. Supongo que 1000 anécdotas han surgido de ahí, ¿no? Supongo. Pero lo vamos a dejar un poquito de lado, Sí. porque lo bonito del caso es de que fuiste uno de los primeros que transformó la peluquería. Bueno, yo empecé un tipo de peluquería nueva, porque no tenía maestros, no fui a una escuela, entonces no sé lo que se hacía, yo hacía lo que me parecía. Ujú. Y mi sentido como de estético, no había hecho nada del mundo del arte, pero tenía un sentido estético, por esto el arte, mis padres me apuntaron para ir a la Llotja, A la que Llotja, era sí. Bellas Artes, por eso me apuntaron y les dije que no. Yo les dije que no, porque para no ser un Dalí, un Picasso, un Rafael o un Vermeer, pues dije que para no ser, yo sabía quiénes eran, tenía láminas de los grandes maestros y para
para no ser uno de ellos, dije que no iba a ir. Pero mi sentido estético lo tenía. Entonces, cuando yo cortaba el pelo a una mujer, tenía el sentido estético de la cara. Y ellas se veían bien con mi corte. O sea que el nivel de proporcionalidad era de un genio. No, yo qué sé, no lo sé. Hombre, entonces, estamos aquí. Yo en aquel momento era sencillamente un chico que tenía mis ideas, las hacía y gustaban. Y no sabía que habría un camino nuevo. Yo no lo sabía. Yo no sabía qué hacían los otros peluqueros. Los otros peluqueros no hacían nada de lo que yo hacía. Entonces yo creé un camino nuevo, sin darme cuenta, sin saberlo. Solo por intuición y buen sentido estético. Pero ¿tuvo algo que ver con que a Lluís Jongueras le vieran como el peluquero más atractivo de Barcelona? No, no. Cuidado, No, que eso se ha oído. Pues no, estos son suposiciones. No, hombre, hay que ver sus fotos. Pero Y no de aquí a un son momento irán pasando esas fotos. Bueno, pero, o sea, yo personalmente siempre he dicho que soy un tío feo, pero que caigo bien, caigo bien. Vale. Caigo bien. No soy guapo, soy así como soy. O sea, pero soy exótico, soy diferente y al parecer caigo bien, pero de guapo no lo soy. Es que eso de la guapura es muy poco elástico, ¿no? Bueno, pero no, yo veo, a veces hablamos de un tío guapo, un actor de cine, qué guapo. El DiCaprio, qué guapo. Pues yo no soy como DiCaprio y no soy guapo. Pero tal vez... Pero caigo bien, le caigo bien a la mujer y nunca he tenido problemas con la mujer, ha confiado en mí, he tenido muy buenas amistades. O sea, esta es la realidad. Esta es la realidad que se impone por encima de lo que uno quiera. El peluquero es más allá de su figura, sino lo que saca del corazón y lo transmite por sus manos. Exacto, y lo que hace con sus manos. La mujer se ve un corte mío, veía un corte mío, se gustaba. Una amiga suya veía un corte mío y venía. Y así siempre tenía clientela nueva. Bellas Artes no se fue a hacer, pero sí que estaba construyéndose dentro de un Jongueras muy joven. Con 20 años es capaz de hacer o preparar un proyecto y convencer a dos entidades bancarias, que duro estaba en aquellos tiempos de los 50. No había créditos, no existía la palabra crédito. No era un proyecto. ¿Y cómo lo consiguió? Llevando libros de contabilidad. O sea, yo por las noches, yo siempre, primero, en vez de estudiar bachillerato, estudié comercio. Ajá. Antes había bachillerato, comercio, eran los mismos años. Yo dije comercio para no tener que estudiar latín, que siempre he considerado que es una lengua muerta, una lengua religiosa que a mí no me interesa. Entonces yo en lugar de latín estudié francés. Y hablo, escribo y entiendo francés, que es una lengua viva y cerca de mi país. Correcto. Por esto cuando yo fui con la mochila a dedo, fui donde a Francia, que es el país extranjero más cerca que tenemos de Barcelona. Bueno, pues con 20 años, 300.000 pesetas que Pues, le dieron... Sí, porque presenté unos libros, el libro diario y el libro mayor, y ellos vieron que yo estaba ganando dinero, porque tenía mínimos gastos y muchos ingresos. Entonces vieron que era una cosa segura, rentable, que era segura. Y fueron como un préstamo. No había la palabra crédito, pero fue un préstamo que yo tuve que devolver. Correcto. Yo siempre he trabajado muy a gusto con los bancos. Me adelantan dinero para cosas que yo puedo hacer. Bueno, no todos estamos de acuerdo con los bancos, pero... Yo sí. Yo sí, porque a mí siempre me han tratado bien. Pero porque, como dice una cosa en catalán, que mis padres me decían, nen, no estiris més el braç que la màniga. Correcto. O sea, no gastes más de lo que tienes, ¿no? Correcto. Y con esto, con los bancos no tienes problema. No, es que es así. Nos hemos ido muchos. En los años 70 empezaron a meter dinero que no era suyo y ahora el problema ha sido devolverlo con el tiempo. Claro. Pero si nos vamos a los años 70, un emprendedor como Lluís Jongueras hace nuevamente un cambio, pero que lo deja plasmado en letras y fotografías. Su ya muy famoso y llamado método Jongueras. ¿Qué es para usted? ¿O para ti? Es el conjunto, sí, para mí es el conjunto
de ideas que me doy cuenta que son nuevas, que no existen, y que hay gente que viene a buscármelas, otros peluqueros que quieren saber qué pasa y cómo trabajo, porque estoy siendo un fenómeno, sin yo pretenderlo, sin yo saberlo casi. Y entonces digo, pues tengo que hacer un libro, porque no existen libros de peluquería. Entonces yo hago un libro, 4 tomos de libro de peluquería, muy completos. ¿Y cómo se le ocurre 4 libros cuando la gente en aquel momento no leía? No, sí. Estos libros se vendieron, se editaron de nuevo, sí, mucho, porque la gente, bueno, incluso italianos, franceses, compraban estos libros, porque además estaban en fotografías y se veía el paso a paso de cómo se hacían las cosas y había mucha idea nueva. Estos libros que se editaron en el 74, todavía hoy hay, me dicen peluqueros italianos, que a veces se lo miran para hacer cosas diferentes en los shows o los seminarios, para buscar ideas nuevas. Todavía se lo miran. Bueno, en realidad todavía yo tengo que marcharme hoy, dentro de poco, a ver todo un conjunto de peluqueros españoles y extranjeros que están en mi instituto aprendiendo estas técnicas. Todavía están aprendiendo técnicas de estas, porque muchas son revolucionarias y son difíciles de entender, pero muy fáciles de hacer. ¿Aún hoy? Aún hoy. Sí. Bien, pues seguimos con la parte cultural de Lluís Jongueras. Proyecto que hace o que se le mete en la cabeza a saber en qué sueño lo tuvo, pero ese sueño le ha hecho que siempre al día siguiente fuera una realidad. Como realidad fue conocer a los mejores. Y dentro del que le ha dejado más marcado en toda su vida, según hemos podido ir viendo, ha sido Dalí. Hombre, es que conocer a Dalí fue una cosa que cualquier... Yo he hablado con periodistas y tal, siempre me han dicho qué suerte has tenido conocerlo tanto, que fuera una persona de su confianza, que te dejara entrar en su casa siempre. O sea, claro, eso me lo han envidiado siempre los periodistas. Y yo esto es una cosa que la cultivé para siempre tener amistad con él, porque tener amistad con él era una joya, era algo especial, es inexplicable, porque este hombre, cuando hablaba, te lo tenías que escuchar y valía la pena escucharlo. Además, cuando abría la boca casi era una sentencia siempre, ¿no? Sí, era un hombre... Con carácter. Sí, pero inteligente, muy leído, un hombre que había leído mucho. Yo podía ver sus libros cuando iba a su casa y me dejaba, decía, espera que tengo que ir, no sé qué, o tal, o cogía el teléfono. Pues yo cogía un libro y me lo miraba, me dejaba coger un libro, porque lo volvía a poner a su sitio. Ah, vale. O sea... Ordenado. Sí, bueno, él no es que lo fuera mucho, pero un poco. Ajá. Supongo que tú aprendiste de él y él aprendió de ti. Sí. ¿Qué es lo que aprendió él? De mí aprendió muy poco. Yo aprendí mucho de él. ¡Qué modestia! Sí, no, sí, hombre, sí. Hay un cambio en Dalí en el momento en que conoce a Lluís Jongueras. No. Lo que pasa es que solo pasa una cosa muy simple. Era una época en que él parecía que estaba a bien con el franquismo y todos los intelectuales de Cataluña estaban en contra de Dalí. No querían ni hablaban de él. Y entonces entro yo en escena, sin saber que era él, llamo a su casa, pensaba que hablaba con su secretario, y le hablo de lo mucho que le admiro y por qué le admiro, y qué obras conozco, y qué veo en sus obras, y él vio a una persona que le entendía, que le comprendía, que le admiraba. Y esto fue fue el pasaporte, puertas abiertas para mí y para el resto de su vida. Encima, en París, su hotel estaba a 2 pasos de mi peluquería, o sea que... Hubo mucha relación. 27 años de relación hasta su muerte. Y en 27 años, ¿qué podríamos destacar de Dalí?
Si tuvieras... Una cosa, de muchas. Ya estoy viendo que aquí podríamos estar años. Una, la más profunda que a Luis Pues no que era, se le olvida. que era un personaje inteligente, que sabía tratar a la gente, captaba enseguida a los demás. Y que esto era por la tarde para relajarse un poco. Pero él a las 7 de la mañana ya estaba pintando. Era un gran pencaire, como se dice en Cataluña. Y tanto. Un gran trabajador. O sea, por esto ha hecho tantas obras. Es un hombre, uno de los pintores que se tienen más obras. ¿Y qué obra para Luis es la que Yo le... el Cristo de Dalí. El Cristo de Dalí. El Cristo. Te dice mucho, te proyecta mucha... Es que porque hemos visto es que que tú tienes algo semejante en una escultura. Bueno, yo tengo a una mujer Cristo. Ahí estamos A- lo de los genios, A porque una hablamos de mujer los genios. Cristo. Él hizo un Cristo. Yo hice una mujer Cristo. O sea, yo también iba por mis caminos, o sea, una cosa que aprendí de él es que hay que hacer las cosas que uno piensa, que no hay que tener miedo. Entonces yo a Dalí lo escuchaba y veía que él hacía lo que le daba la gana, pero siempre hacía cosas que se leía en los periódicos, se veía en televisión, porque él hacía las cosas bien, espectaculares, y con una base, siempre con un pensamiento, una base de un pensamiento, o dedicado a un personaje, a Leonardo da Vinci, a Baudelaire, Velázquez, siempre. Por ejemplo, me hizo hacer unas pelucas tipo velazqueñas, con la forma del peinado de Velázquez, para ponérselas para pintar. Esto lo dijo la prensa. Pintaré mejor con una peluca de Velázquez. O sea, son ideas. Pero este era el rey de las ideas. Dalí fue el rey de las ideas. Como Luis es de las ideas y su muestra está en su taller. La figura humana forma parte de él, es intrínseco de su forma de vivir. A alguien le trataban de una manera como si fuera un dios, ¿no? ¿Quién? El divo. A Dalí, sí. Le llamaban el divo. Era un divo, era un icono, era un genio, era un super personaje, era genial. Yo no he conocido a miles de personas, y personas importantes, arquitectos, periodistas, etcétera, abogados, pero una persona tan genial como él, nunca. O sea, vemos que te ha marcado a fuego. No, es la realidad. Es la realidad, Dalí. No tiene un personaje. Fíjate que no ha salido nadie como él. No, es único. eso es cierto. Es único. Y por muchos años, ni nadie seguro. pinte como él. Es único. Bueno, como únicos son los trabajos que hace Luis Jongueras. Nos lo ha demostrado en sus libros. 4 tomos, recuerden, 4. Y la pregunta que yo le haría es, como escultor, ¿qué trabajos son los que ha dejado el sentimiento de un dios? O mejor dicho, puesto en palabras a lo mejor de nuestro amigo Dalí, como diría Dalí, el creador. Tú como creador. Hombre, y hay muchos cuerpos, muchas obras y también cosas abstractas que me gustan de lo que he hecho. Soy muy crítico y hay muchas que no me gustan, pero hay muchas que me gustan. Si tuviera que resaltar una, fue el esfuerzo que hice para hacer el retrato de mi padre. Está la cara de mi padre, después os la enseño, la podéis grabar. Y es que me salió muy exacto de cómo era. Yo me quedé asombrado, o sea, fue una cosa mágica. Yo cogí fotografías que tenía de mi padre y el resto estaba todo en mi memoria. Mi padre estaba en mi memoria. Y ahora cierro los ojos y veo a mi padre. Pues yo hice en barro una escultura que después también hice una en bronce de mi padre. Y es exacto, es él. Pero yo soy muy exigente con la realidad, con lo que está bien hecho o lo que está mal hecho. Es mi mejor obra. Y de tal manera que nunca he querido hacer... Hay gente que ha visto esto y ha dicho, hombre, hazme la de mi mujer, hazme un retrato. Y nunca he querido hacer ninguno. Pero tal vez en el momento lo quisiste crear,
fue tu corazón quien te pidió que tus manos lo hicieran, ¿no? Y ahí es donde quedó, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. En ese barro que tú podías moldear como Las si en aquel manos, momento estabas... el corazón, el sentimiento. Ya que lo hacía, lo hice con corazón y con sentimientos. No por copiar aquella No, imagen. no. Fue todo lo contrario. Salió de la realidad interior. Pues vamos, estamos hablando de su padre, estamos hablando de su familia. Una familia que empezó a trabajar, recordemos, su abuela, con 6 años empezó a trabajar en Cansedó, Sí, una fábrica importantísima del Baix Llobregat. sí. Pero él ha vivido en Esparraguera unos años importantes, la niñez. Eso es importante porque marca. Marca mucho. ¿Cómo fueron aquellos tiempos de infancia? Alegre, sin problemas. Mis padres lograron que yo, niño, no supiera que existía una guerra, que terminó una guerra, que después hay una guerra mundial. Lograron que yo no supiera, y que no supiera lo que es una guerra. Yo hasta muy mayor, no supe qué es una guerra. Ellos lograron hacer un clima de familiar, maravilloso. O sea, crearon un mundo en una familia. En la familia. Y la familia era un mundo maravilloso. Y dentro de Y ese... encima la gente de Esparraguera muy bien, sobre todo a través de la pasión. La pasión es un fenómeno social impresionante. Correcto. Que casi no tiene parangón. Hay algunas otras, como la de Olesa, pero bueno, la de Esparraguera es más antigua y que tiene un arraigo social impresionante. Ujú. Ir a una representación y poder ir a los camerinos, ir al interior del teatro y ver toda la tramoya. Todo esto es un mundo mágico. Es Yo impresionante. aquello lo viví de pequeño y a mí me maravilla. Mi padre era el que hacía los vestidos y el que iba a cada representación a arreglarle las túnicas al Jesús y al Pilatos y todo Pero esto. la familia Yo no hizo... yo estaba allí, yo estaba Sí, pero allí. no hizo solamente eso, porque yo creo que la familia se involucró mucho más, ¿no? Sí, En sí, los totalmente. cuadros de la pasión aparecen. Sí, mi madre. Mi padre nunca, porque tenía que estar arreglando los vestidos. Pero mi madre y yo sí. ¿Y qué es lo que recuerdas de aquel instante en que por primera vez te hacen poner delante de todo el mundo? Bueno, yo esto no tengo un instante, porque el primer año que salí en brazos de mi madre. Ah, Y entonces salía cada año, varias veces, y aquello era como ir con la mamá, era más importante que ir a misa. Ahí me ponían como una túnica, con el pelo rizadito así y tal. claro, el rizadito, un niño es Jesús, Parecía, claro. mira, y ya está. O sea, yo siempre viví la pasión, año a año, tantas actuaciones, deben haber 20 o 25 actuaciones cada año, Ujú. pues yo año a año, por lo tanto la pasión era una cosa normal para mí, desde pequeño. No fue un año que fui a la pasión, no, yo estaba dentro de la pasión. Entonces, de aquella infancia, ¿recuerdas un poco la escuela, los amigos de la escuela? Bueno, eran las monjas. Recuerdo, por ejemplo, que yo veía allí unas estatuas que decían que era la Virgen María y no sé qué. Y yo decía, no si semblan, no se parecen. Pero yo a la Virgen María la conocía, y al Judas y al Pilatos. Claro. Eran vecinos del pueblo, yo los conocía, y después yo veía una Virgen María en las monjas en el colegio y decía, no se parecen nada. No tiene Y nada. la túnica es diferente. O sea, Se me ocurre... porque a mí aquella Virgen, que debía ser de yeso pintado, para mí era como un retrato de los de la pasión. Correcto. O sea, yo no tenía sentido religioso. O sea, que se Para tenía mí que haber la- amoldado... La religión era la pasión. Era la pasión. Pues vamos a preguntas muy rápidas, pero no van a ser menos intensas. Vale. ¿Qué ha sido de su primer amor? Nunca más la conocí, fue amor de un verano. Oh, Y nunca más la recuerdo ni la he visto. Pero no hubo ni un besito. Teníamos, fue un amor teníamos platónico. 8 o 9 años. amigo. Sí. Amigo, es una Yo edad... pero yo ya era muy enamoradiza. Ay, bueno, vamos a dejarlo porque los hombres cuando somos jóvenes, cuidado, mejor nos callamos acá. Pero sí que también somos muy batalladores, por cualquier cosa estamos en una riña. ¿Cuál fue su primera riña? La primera riña, que no sé por qué ni cómo,
debía tener 3 o 4 años de Esparraguera, y yo recuerdo un crío sentado sobre mí, yo estirado en el suelo, y con una piedra machacándome, y aquí tengo, en esta arruga natural, Sí. tengo una cicatriz. Ajá. Me machacó con una piedra. Ah, sí, es verdad, sí, coincide. Sí, 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 se ve. Afortunadamente coincide. Bueno, pues esta es la primera riña, pero no recuerdo ni quién era ni por qué pasó la cosa. Pues pasamos página, no hay más. Su primera travesura, aquella que dices, uy, que si me pillan. No, sí, yo con unos 3 años, era época de guerra, lo sé, porque después me han explicado que era época de guerra. Yo no tenía sensación de guerra alguna. Subo a una casa que habitábamos en Esparraguera, la casa de los franceses, Sí, correcto. a Carrer Montserrat, y allí, en el altillo, mi padre y mi madre, mi abuela, los 3 de la familia, habían hecho con aceite unas pastillas de jabón. Mm. Yo no sabía lo que era pastilla de jabón, bueno, claro, supongo que me lavaban con pastillas de jabón, pero yo vi aquello, no sabía qué era, y fui por el agujero del respiradero y las echaba a la calle. Jabón a la calle. Bueno, Los vecinos llamaron a mis padres, pero mira que están tirando jabón, que lo van a coger, pero claro, era una época que no había jabón. claro. Y lo van A más de uno un favor le caía. o sea que Favor, jabón, jabón, mis, favor. mis padres fueron a recogerlo. Hoy, la primera mentirijilla. No recuerdo, porque yo no soy un hombre de decir mentiras. Uy, ahora vamos a... Tengo fantasía, soy fantasioso, pero, ¿Ah, sí? pero mentiras no. ¿Qué fantasía? Uy, cualquiera, muchas. ¿Sí? Sí, puedo verla a ella con un aro de princesa y con un traje escotado, con un gran escote, un traje blanco como de princesa. O sea, tengo mucha imaginación. Es la imaginación. Sí. Y de la imaginación pasamos al contacto. Primer beso. No lo recuerdo, ¡Ay! porque ¿Ves? habían habido muchos. Ah, bueno. Pícaro, entonces. La pregunta sería, ¿fuiste pícaro? Ha sido muchos, sí. Sí, muy pícaro. Su primera Me flor... gustan mucho las mujeres. Hombre, a ver, como... Es mi complemento de la vida. Es que, a ver, Pero un no hombre sin- recuerdo el primer amor, pero sí recuerdo el amor más importante. Un amor, un beso único. Un beso único para mi amor más importante. ¿Cuál? Yo terminé el trabajo en mi oficina, en mi despacho, Ajá. y la chica que me había traído el trabajo lo recoge y se va, yo me voy. Y nos quedamos, yo abro la puerta y nos quedamos enganchados los dos. Y vamos a salir, nos quedamos enganchados cara a cara y yo le doy un beso. Y Oye. ella se queda aturdida. Y es mi mujer actual. Pero- Ella tenía 18 años. Pero date cuenta. Y les dices el más intenso y fue un... Y se acaba ahí Fue para dar el corazón ahí. El más importante. Oh. Porque no lo olvidamos y yo enseguida le llamé a la mañana siguiente. Pues entonces ya sobra cuál fue la primera flor y a quién. ¿En qué momento le diste una flor diciéndole esto es el reclamo de mi corazón hacia el Esto tuyo? debe ser pequeño. Porque claro, después de un besito tan rápido y tan intenso... Darle la primera flor debía ser de pequeño, íbamos al campo Ah. y si iba con alguna chica, pues cogía una flor y se la daba. Seguramente esto lo hice muchas veces, pero no sé En galante sobre todo. no sé cuál fue la primera. Sí, sí, sí. Galante y cortés. En la primera copa. La primera copa. Fueron como 20 tragos de calisay, de anís, de coñac, de no sé qué. O sea, que probaste todo. Sí, estuve 3 días con un coma etílico tremendo, en la cama, vomitando. Pero yo tenía 7 años, no sabía lo que era emborracharse. Solamente probé unos licores dulces buenísimos. Y ya... Chartres, no digamos el nombres. anís, Yo creo que eso casi todos lo hemos probado, ¿no? Aquello de decir, a ver, ¿qué sabe esto? ¡Ay, Bueno, es dulce! ahora fue mi primera borrachera y la última. Para ti, ¿tu primer viaje cuál fue? No, ¿Lo mi pasaste primer bien? viaje fue el de, El de dedo. el de ir a París, sí. 5 días muy naturales, sí. Además, iba sin dinero y la gente te lo pagaba todo.
Bueno, Bueno, eran no, otros tiempos te aquí. daban comida, y Eran todo. otros tiempos. Tú eras estudiante y te daban comida. ¿Qué ha pasado, Luis? ¿Qué ha pasado para que hayamos pasado Bueno, de algo tan natural como es socorrer a esto alguien es una evolución lógica y normal. Ah, sí. Pero ¿Tú todavía crees que es ahora, positivo eso? no, todavía ahora se socorre a la gente, ¿eh? ¿Quieres decir? Hombre, yo soy de Vamos Caritas, a abonar en que sea, de en Cruz que sea Roja así. y tal, y ayudando, ya que no puedo ir No. yo con un bocata, pues ayudas, ¿no? Eso Y es a- lo que y a intentamos todos, sí. varias ONGs, pues ayudar. Muchas ONGs, Luis Jongueras, cuidado que no hemos hablado y en este programa no vamos a hablar de otros aspectos de Luis Jongueras que nos van a llegar al corazón. Así que espérense que falta muy poquito para acabar, pero no menos intenso. Pero ¿qué medio de transporte realmente, Luis, es el que se siente más cómodo? Yo con el tranvía, era divertidísimo. El tranvía en Barcelona era como un deporte. Esperabas que arrancase Ah, vale, ya sé. y lo cogías corriendo, porque era una cosa que ibas corriendo, Y te cogías la enganchabas. mano y ¡jas! Y te O sea, enganchaba. sí, y después bajábamos antes de que parara, Ah, haciendo Correcto. marcha atrás, correcto. desde atrás, haciendo contrapeso para quedar de pie. Y esto era un deporte que me apasionaba. Y muchas veces no tenías... El riesgo, Luis, Sí, el riesgo. sí, Siempre ha sí, estado presente. un poco, sí. Mujeres, el riesgo. Es que esto no. La mujer nunca, Más riesgo. la mujer nunca ha sido un riesgo para mí. No. Nunca he tenido No, problemas. nunca te han. ¿No? Nunca he tenido problemas con una mujer. Nunca me he peleado con una mujer desde el punto de vista hombre-mujer. Vale. No. Ni desde el punto de vista de clientes tampoco. Si tuviéramos que mirar un libro que tú te acuerdes de haber sido el primero y que te haya marcado para hacer lo que has hecho en la vida. El velo pintado de Somerset Maugham. O las de P.L.S. Book. La Buena Tierra, por ejemplo. Un libro que pasa en la China antigua, pero muy humano, muy real. ¿A quién destacarías de la época daliniana en el que La época daliniana es muy larga, ha habido. Y cada año hay música nueva. ¿No? La movida, esas movidas americanas que nos llegaron. A mí me gusta bastante el jamaicano, Ah, ¿sí? el Ah, Bob Dylan. Bob Dylan. Sí. Bob A mí Dylan me gusta y, Bob Dylan. y Bob Marley. Y Bob Marley. A Bob Dylan con su guitarra, Ujú. que no es jamaicano, pero es Sí, bueno. folk americano, ¿no? Y Bob Marley desde el punto de vista para moverse un poquito más. Sí, me encanta. Pues ya tenemos muchas cosas, pero el nombre de mujer está más que seguro. ¿Qué nombre de mujer? Oye, ¿te puedes dar un brete? No. 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 Aunque diría el de mi esposa actual o podría decir Es algunas que- personas, pero yo digo el de mi hija Cristina, que murió con 25 años. Cristina, pues es el nombre que adoro porque me trae recuerdos de una pobre chica que vivió mucho porque vino conmigo a París, a Tokio, a Londres, a Nueva York y tuvo un niño y una niña, casada, pero con 25 años murió. Había vivido muy intensamente, pues ya era su hora, pues un accidente de coche. Pero bueno, me pone triste, pero el nombre que tengo que decir es Cristina. Un nombre triste. Color y número. Color el blanco porque la suma de todos los colores. Ah. Y número el 7. ¿Y por qué el 7? ¿Por lo de la No lo semana? sé, toda la vida ha sido 7, es un número cabalístico. Sí. Para Luis Jongueras, ¿qué es la felicidad? Aprovechar cada momento como ahora y estar feliz con uno mismo. Y Aceptarse y aceptar a los demás. Y si hay alguien que no aceptas, te apartas. Y esto te hace Muy bien feliz. hecho. No, te quita los problemas y estás más feliz. sí, señor. Y con los años que llevamos viendo los trabajos en peluquería, poco, y nos gustaría ver más, del trabajo escultórico. El artístico... Pero estaremos calculando. Sí, y además tenemos otro más
muy presente en la entrada de Esparraguera. Sí, 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 sí. ¿Cómo surgió ese momento? Bueno, me lo pidieron y era el que está junto a la Pasión, el que está junto al Teatro de la Pasión, es que fue el año de de Esparraguera, era Sí, de la cultura ahí. Sí, de la sardana. Entonces allí es una pareja bailando sardana con el campanario, porque el campanario es y además es el más alto. El segundo más alto de Cataluña. Ah, vale. Por pocos centímetros. Ah, es verdad, sí. ¿Y cuál es el próximo proyecto? Pero es el más bonito. El próximo proyecto son mis memorias. Ajá. ¿Y ahí a algunos se le pondrán los pelos rizados o no? No, porque yo hablo desde el punto de mi vida y todo mi trayecto, todo lo que ha sido abrirse camino en la vida, que puede ser interesante para otra gente, pero no hablo mal de nadie, ¿no? No habla mal de nadie, pero también hay que decir que hay gente que habla súper bien. Si nos vamos a Pascual Maragall, ¿recuerdas? Sí, hizo un escrito cuando era alcalde de Barcelona. Hay algunos ciudadanos que han contribuido de manera decisiva en la creación de cierto estilo Barcelona. Sí. Que cuando viste esto, ¿qué sintió Luis? Bueno, satisfacción porque, por ejemplo, si en aquel momento, en aquellos años, que fueron 2 décadas o más, en que yo daba la vuelta al mundo invitado a presentar mis estilos, a presentar lo que había hecho yo en un libro, a presentarlo delante de 2.000, 3.000 peluqueros. Si en aquellos momentos, en aquellas décadas, se hubiera hablado como de cocina, y a mí me hubieran hecho muchos más reportajes que los cocines, que al Roca o al... ¿Cómo se llama? A Ferran Adrià. A Ferran Adrià, por ejemplo. A mí me hubieran hecho más, muchísimo más que a Ferran Adrià, porque yo hice más vueltas al mundo que él. Pues lo que pasa es que era una época que no había prensa, la prensa hablaba de politiqueo, era de político y nada más, no se hablaba de españoles que... Correcto. Y ya que has nombrado a Ferran Adrià, estamos intentando tener una entrevista también con él. Sí. ¿Has tenido relación con él? Bueno, lo conocí una vez que coincidimos en un restaurante que a mí también me gusta y él estaba allí. Bueno, y después... Es un creativo, igual que tú. O sea, no es hacer cocina por hacer cocina bien, sino... En sus primeros años fuimos también a la sala Winterthur, al auditorio Winterthur, que hicieron... No recuerdo... Sí, lo recuerdo. Era sobre creatividad y un premio de creatividad. Y los dos éramos jurados. Fue la primera vez que conocí, estuvimos de jurado durante toda una mañana. No, es interesante como... Es una persona creativa, sí. Reina Sofía, ¿qué te dice ese nombre? Bueno, pues una mujer muy preparada, una mujer muy señora, muy educadísima, con muy buena preparación. Y es una mujer que sabe tratarte. Yo la admiro, porque sabe estar. Esto, saber estar... Bueno, Dalí, en otro aspecto más espectacular, también sabía estar. Dalí sabía estar delante de la prensa, sabía estar, decía, yo soy Dalí. Sí, marcaba, sí. Genial. Y la gente, y los periodistas más importantes, franceses o ingleses o españoles, se quedaban con la boca abierta, o sea, mirándolo. Sí, pero además porque tenía el sentido de la pausa, era muy, muy importante en él. Y del tono. O sea, es que dejaba hipnotizado a su auditorio. De Luis Longueras, un hombre de Esparraguera que ha ido por todo el mundo, pues eso, con la bandera puesta de Barcelona y Esparraguera. Con mucho orgullo. Muchas gracias. A ti.